Gracias le damos al Señor por darnos la oportunidad de poder estar nuevamente aquí congregados. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Siéntanse felices de estar aquí en este lugar, casa de oración y puerta del cielo, como dice la palabra del Señor. Muy pronto quizá no vamos a tener este privilegio, y yo lo he venido diciendo hace por muchos años, y pues vamos a anhelar estar aquí congregados un día y no vamos a poder estar. Por eso tenemos que aprovechar estos momentos cuando venimos a este lugar. Venimos a escuchar palabra de Dios. No, ustedes no me vienen a escuchar a mí, venimos a escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Por eso yo siempre le exhorto a que traigamos nuestras Biblias, a que tengamos nuestras libretas a la mano, a que abramos la palabra del Señor para que así el sueño no nos venza y podamos estudiar juntos lo que dice el Señor en su palabra. Quiero darle la bienvenida también a cada uno de nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos están sintonizando a través de las 3 plataformas que tenemos, el Fuerte Clamor y el Heraldo del Tercer Ángel, ambas en YouTube, y también el ministerio El Fuerte Clamor en Facebook. Donde quiera que nos estén sintonizando, en cualquier estado de esta gran nación de Norteamérica o el mundo, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Esperamos de que este mensaje de hoy sea un mensaje importante. Quiero decirles por anticipado, para beneficio de los que estamos aquí presentes y también para los que nos están sintonizando a través de esta programación, que el mensaje de hoy es un mensaje tal vez va a ser un poco difícil de entender para algunos de ustedes. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque estamos desarrollando una serie basado en el santuario celestial, y pues ya tenemos las carpetas hechas allí en ambos canales, el Fuerte Clamor y el Heraldo del Tercer Ángel, titulada serie El Juicio Investigador, algo así creo que es la serie, no sé si me corrige el hermano Eric, pero este tema que vamos a hablar, no vamos a hablar del juicio investigador, pero sí vamos a relacionarlo con la obra que comenzó a hacerse ya hace prácticamente 178 años atrás. De eso estuvimos hablando un poquito en el estudio de anoche, para aquellos que tuvieron la oportunidad de sintonizar la programación anoche, que hablamos acerca de la purificación del santuario. Obviamente sentamos la base para cómo se hacía la purificación del santuario terrenal, como el cuadro que ustedes ven ahí en mis espaldas, que de eso hemos hablado mucho aquí en esta iglesia. Pero también hay una purificación del santuario celestial. Eso es lo que muchos de nosotros o algunos de ustedes desconocen. Por eso les digo por anticipación que si usted no entiende a cabalidad lo que vamos a discutir en esta hora, yo les exhorto, para que ustedes lo apunten, no se les olviden en sus libretas, les exhorto a que entren a nuestro canal local, el Heraldo del Tercer Ángel o al Fuerte Clamor, y vayan a la sección donde dice listas o playlist en inglés, el encasillado. Usted va a encontrar varios encasillados en la parte de arriba cuando usted entra al canal, y busque la carpeta que dice Estudios sobre Daniel 8:14. Yo le exhorto a que vea esa serie, querido hermano y hermana que me escuche, si usted nunca la ha visto, desde el número 1 hasta el final. Y usted dirá, ¿por qué? Porque así usted va a entender con más amplitud y más entendimiento el por qué Dios tuvo que levantar un movimiento después del gran chasco adventista. ¿Por qué Dios tuvo que levantar al pueblo adventista en ese entonces? No existía la iglesia adventista en 1844. Se le conocían como adventistas aquellos hombres y mujeres que formaron parte de este gran movimiento, pero este movimiento no comenzó en 1844. Este movimiento comenzó en 1833, 1834, o sea, 10 años antes. Aquí en Norteamérica Dios usó un gran predicador bautista, nunca fue adventista del séptimo día. Recuerden, la iglesia adventista del séptimo día no existía todavía como tal en ese entonces. Ese señor se llamó Guillermo Miller o William Miller. Él fue el instrumento que Dios usó para dar este mensaje basado en el periodo profético de Daniel 8:14. Por eso es que yo le digo que vea esa serie, para que usted entienda la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Ahí está en esa carpeta todos esos temas. Así que yo les exhorto que tomen tiempo para verlos. Entonces, hoy vamos a hablar un poco, fíjense bien, estén muy atentos,
acerca del título que yo le he dado a este estudio de hoy, edificando sobre la roca y el gran movimiento adventista. Tiene relación edificar sobre la roca, como dijo Jesús, y el gran movimiento adventista, lo vamos a ver en esta hora. Dice Mateo 16, 18, que ya fue leído, y yo también te digo, ese es Jesús hablándole a Pedro, que tú eres Pedro, Petros en griego, y sobre esta roca, Petra en griego, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La roca era Cristo, no Pedro. Hoy pues la iglesia de Roma ha hecho creer al mundo de que la roca es Pedro, y por eso enseñan de que Pedro fue el primer papa. Pero en realidad la roca allí en ese versículo es Cristo. ¿Por qué? Porque las puertas del Hades, o sea del sepulcro, no iban a prevalecer contra ella. Cristo murió pero resucitó. O sea, el sepulcro no pudo tener la victoria sobre Jesús. Pedro murió, ¿sí o no? Y Pedro está muerto, está en el polvo de la tierra, esperando la resurrección cuando Cristo venga por segunda vez. Entonces Pedro no podía ser la roca. La roca es Cristo, por eso en griego esa palabra roca es Petra, que es una roca inmensa. Y Petros es un pedacito de piedra, un canto rodado, en otras palabras. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias. Trajeron sus Biblias, ¿verdad? Vamos a leer la palabra del Señor. ¿No les parece? ¿O quieren que yo le hable mis propias palabras? Vamos a Mateo capítulo 7 y vamos a leer unos textos que ustedes conocen hasta de memoria. Mateo 7, Jesús narró una parábola allí acerca del hombre que edificó su casa sobre la roca y el hombre que edificó su casa sobre la arena. Mateo capítulo 7 y vamos a leer los versículos 24 y 25. Ustedes conocen esos textos, muy familiares para nosotros. Dice Mateo 7, 24, Jesús hablando: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, o sea, no solamente oír, es también que hacer, o sea, obedecer. Y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. No puedo entrar en detalle de estos versículos porque me tomaría mucho tiempo. Hay un tema ahí en el Fuerte Clamor que usted lo puede buscar, un tema que yo presenté hace un par de años atrás, basado en estos textos que estamos leyendo. El hombre que edificó su casa sobre la roca. Versículo 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Hay muchas palabras claves allí en esos dos textos de Mateo 7, 24 y 25. Palabras claves como el que me oye. Nunca se le olvide esa palabra. Oye, es del verbo oír. Todos ustedes oyen, ¿verdad? ¿Están oyendo lo que yo les estoy diciendo? ¿O hay algún sordo aquí? Levante la mano los sordos. Todos podemos oír. Pero ese oír involucra ¿qué? Hacer, o sea, obedecer. Porque por eso dice ahí el versículo: el que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Hay otra palabra clave, un hombre prudente. Quizás vamos a hablar eso en nuestro próximo estudio, si Dios nos da el don de la vida. Hay otra palabra clave en el versículo 24, edificó. Ahí está la palabra edificar. ¿Qué es edificar? Construir. Su casa, ahí está otra palabra clave. ¿Qué significa la casa? ¿Quién es la casa en este texto que está hablando Jesús? Y dice que fue edificada esa casa ¿sobre qué? Sobre la roca, otra palabra clave. ¿Quién es la roca en la palabra de Dios? Es Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Dice que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron ¿qué? Vientos, otra palabra clave. Tal vez la vamos a abundar en cuanto a esa palabra en otra oportunidad. Y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre ¿qué? Sobre la roca. Ya sabemos entonces que el oír implica obedecer y ¿qué más? Y entender. Principalmente eso es lo que significa oír. Entender y obedecer.
Esa palabra oye de Mateo 7:24, pues cualquiera pues que me oye, esa palabra en griego es akuo y significa entender, prestar atención, obedecer, escuchar, oír, de acuerdo al diccionario griego de palabras, de Strong's diría, de palabras griegas. Entonces, ¿qué significa la palabra oye? El que me oye estas palabras significa principalmente dos palabras claves de ese significado: entender y obedecer. ¿Se acuerdan a Felipe con el eunuco? ¿Qué le dijo Felipe al eunuco? ¿Entiendes lo que lees? Y dice, yo no lo puedo entender, pero si alguien me lo explica, yo lo voy a entender. Él estaba leyendo la profecía de el Mesías que estaba registrada en Isaías, pero no entendía lo que estaba leyendo, hasta que Felipe se lo explicó. Entonces, es muy importante que nosotros tomemos eso en consideración, esos dos términos, o esos dos significados de esa palabra griega oye, akuo. Entonces, vamos a encontrar esa misma palabra akuo en el siguiente texto. Hay muchos textos, no vamos a leerlos todos por factor tiempo, por supuesto. Vamos a Juan 5:24. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, ¿qué vino a hacer Jesús? A predicar el mensaje de ¿qué? De salvación. Y vamos a ver qué dice, qué les dijo Jesús a los judíos que estaban escuchando su mensaje en Juan 5, versículo 24. ¿Están conmigo? Juan 5:24, anótenlo. Yo sé que ustedes traen sus cuadernos, sus libretas. Dice, de cierto os digo, el que oye, ahí está la palabra akuo, la misma palabra griega de Mateo 7:24. Igualita, la misma palabra. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene ¿qué? Vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Entonces, ¿usted está preocupado por saber si va a alcanzar la vida eterna o no? ¿Dónde está la clave para nosotros alcanzar un día la vida eterna? Oír la palabra de Dios, entenderla y ¿qué? Obedecerla. Ahí está la clave para nosotros alcanzar un día la vida eterna. Jesús lo está diciendo en Juan capítulo 5, versículo 24. En otras palabras, este texto que acabamos de leer de Juan 5:24, podríamos leerlo de esta manera. Presten mucha atención, por favor. De cierto os digo, el que entiende y obedece mi palabra y cree al que me envió, o sea, su Padre, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Muchos van a sus iglesias cada semana, pero no entienden el mensaje que escuchan. No entienden el evangelio. ¿Entendemos nosotros el mensaje? ¿Entendemos el evangelio? ¿Por qué tú y yo somos adventistas del séptimo día? Si alguien te preguntara en la calle o algún compañero de trabajo te cuestionara y te hiciese esa pregunta, ¿qué tú le responderías? No me respondan, solamente es una pregunta para que meditemos. ¿Cómo yo puedo dar testimonio del por qué yo soy adventista del séptimo día? Tenemos que entender el mensaje que nosotros hemos aceptado. ¿Estamos de acuerdo? Porque hay muchos adventistas que han apostatado de la verdad. Porque nunca entendieron este mensaje. Lamentablemente. Y no estoy diciendo, porque Pablo dice, el que se crea que esté firme, mire que no caiga. No estoy diciendo que nosotros, Dios nos libre de los que estamos aquí, este servidor, empezando por este servidor, yo siempre le pido al Señor que me ayude a mantenerme fiel hasta el final. Pero los que abandonan este mensaje, la mayoría de ellos fue porque nunca lo entendieron. Saben que esa fue la condición de los antidiluvianos. Se habló de ellos en la lección de escuela sabática. La hermana Eunice estaba dando esta lección muy interesante. ¿Qué dijo Jesús hablando de los antidiluvianos? No tienen que buscarlo, yo se lo leo rapidito.
Y dice, y no entendieron. O sea, los antidiluvianos. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:39. Entonces, ¿qué sucedió con los antidiluvianos? No entendieron. ¿Sería que no entendían el lenguaje de Noé? ¿Cuánto predicó Noé que venía un diluvio? 120 años. ¿Sería que ellos entendían, que creían que Noé hablaba en chino y por eso fue que no le entendieron? Fue que simplemente no obedecieron. No comprendieron el mensaje para obedecerlo. Entonces, ¿cómo yo voy a obedecer algo sin entenderlo? La nación judía en los días de Cristo fracasó. ¿Por qué fracasó la nación judía? ¿Por qué la mayoría de los judíos en los días de Cristo se perdieron? Porque no oyeron, o sea, no obedecieron ni entendieron el mensaje de salvación que Cristo había venido a traer por medio del Evangelio, y terminó esa nación rechazando al Mesías, o sea, a la verdad. Por eso es importante que ustedes y yo entendamos el mensaje que pretendemos creer. No es solamente venir a la iglesia aquí cada semana, eso no es suficiente. No es decir yo soy adventista del séptimo día. Ustedes y yo necesitamos entender este mensaje, el por qué somos adventistas del séptimo día. ¿Por qué guardamos el sábado y no el domingo? Como la mayoría de las iglesias del mundo cristiano guardan el domingo. Ustedes y yo necesitamos saber eso. Tenemos que entender el por qué nos congregamos aquí cada sábado y no cada domingo. Volvamos a Juan capítulo 8 en esta ocasión. Juan capítulo 8, donde estábamos. Juan capítulo 8, noten lo que dice Jesús en el versículo 40. Juan 8:40, vamos a leer 3 versículos de ese capítulo, pero vamos a leer primero el 40. Juan 8:40. Jesús constantemente les decía a los judíos, les daba este mensaje basado en las palabras que él dijo al principio de su ministerio: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Leamos por favor Juan 8:40. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado. ¿Qué? ¿Qué había hablado Jesús? La verdad. ¿Qué mensaje había traído Jesús? Había venido a traer la verdad. Hay muchos que no quieren escuchar la verdad hoy en este tiempo. Quieren escuchar fábulas. Quieren mensajes que los arrullen y mensajes que los arrullen en sus pecados. Dice, ustedes quieren matarme porque yo os he hablado la verdad, la cual he oído ¿de quién? No hizo esto Abraham. ¿Están escuchando el contexto? ¿De quién Jesús oyó esa palabra? Del Padre. ¿Y qué vino a hacer Jesús cuando oyó ese mensaje del Padre? ¿Vino a predicar ese mensaje que oyó de su Padre, sí o no? ¿O trajo otro mensaje diferente? Exactamente. Vamos a leer ahora el versículo 43 de ese mismo capítulo 8 de Juan. Versículo 43, ¿qué nos dice? ¿Por qué no entendéis? ¿Se acuerda que la palabra en griego akuo también significaba entender? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿En qué lenguaje hablaba Jesús? ¿Hablaba en chino tal vez? ¿Por qué no entendéis mi mensaje o mi lenguaje? Porque no podéis escuchar ¿qué? Mi palabra. Entonces, ¿qué le estaba tratando de transmitir Jesús a los judíos? No querían ¿qué? Obedecer el mensaje que él había venido a traer. Vamos a leer otro texto, el versículo 47 de Juan capítulo 8. ¿Qué nos dice? El que es de Dios, las palabras de Dios, ¿qué? Oye. Por esto no las oís vosotros. No es que ellos eran sordos. Porque no soy de quién. Palabras fuertes. O sea, todos aquellos que dicen ser cristianos, incluyendo nosotros que decimos ser adventistas del séptimo día,
Si escuchamos un mensaje que Dios nos dio a nosotros como iglesia remanente, lo oímos, pero no lo entendemos, o sea, no lo obedecemos, estamos cayendo en esta categoría de Juan capítulo 8, versículo 47. Vamos a leer otro ejemplo. Juan, allí mismo, el capítulo 10. Ustedes conocen esos textos, la parábola del buen pastor. Juan capítulo 10, y vamos a leer versículo 14, primeramente. Juan 10, 14. Busquemos en nuestras Biblias, por favor. Juan 10, 14, ¿qué dice? Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. ¿Conoce Jesús cada uno de nuestros corazones? ¿Y conocemos nosotros a Jesús? Espero que sí. ¿Qué dice el versículo 16 de Juan 10? Estoy resumiendo porque no puedo leer todos los textos por factor tiempo. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo ¿qué? Traer. ¿Y qué dice en la segunda parte del versículo 16? Y oirán mi voz. ¿Y habrá cuántos rebaños? ¿100 rebaños? Díganme por favor, sean sinceros. Y un rebaño y un pastor. Entonces Jesús, en este texto nos está diciendo, en el versículo 16 de Juan 10, que Cristo, a través del mensaje que Él tiene para este tiempo del fin, está trayendo a otras ovejas que están en otros rediles. Y la está trayendo a su redil. Y dice, aquellas también debo de traer. Y dice, y oirán, ahí está la palabra aquo, de Mateo 7:24. O sea, van a obedecer, van a entender y van a obedecer el mensaje cuando lo escuchen. Y van a formar parte de ese rebaño que Cristo está reuniendo en este tiempo del fin. Vamos a leer el versículo 27 ahora de Juan 10. Vamos a ver qué dice. Juan 10, 27. Allí mismo donde estábamos, no cierren sus Biblias. Juan 10, 27, ¿qué dice? Escuchen bien. Mis ovejas oyen mi voz. Ahí está la palabra quo. Oyen. O sea, entienden el mensaje y obedecen ¿a quién? ¿Al pastor de la iglesia? A Cristo. O sea, obedecen el mensaje de Jesús a través de su palabra y a través del espíritu de profecía. Dice, y mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué? Y yo las conozco y me siguen. O sea, la pregunta que tenemos que contestar ahora es, ¿a quién estamos siguiendo? ¿Al pastor de la iglesia local o al buen pastor de Juan capítulo 10? Los judíos en los días de Cristo decidieron seguir a los líderes de la nación, o sea, a sus pastores, y no al buen pastor que era Cristo Jesús. ¿Y qué sucedió con ellos? Terminaron perdiéndose, renunciaron a la verdad y siguieron fue las mentiras y las fábulas de sus líderes religiosos. Aquí está la verdad, queridos hermanos y hermanas, al alcance de cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos que perdernos. Si nos perdemos es porque queremos. Pero si el pastor de la iglesia a la cual tú asistes no predica o no vive de acuerdo a esta verdad establecida en la palabra de Dios, pues no es un instrumento del Señor. Cristo, ¿se acuerdan la parábola de Mateo capítulo 7, versículo 24 y 25? Cristo menciona esa parábola también en el libro de Lucas, pero Él hace, en el libro de Lucas, Él agrega otras cosas que no agrega Mateo 7, 24 y 25. Abramos nuestras Biblias en Lucas, antes de Juan está el libro de Lucas, y vamos a leer el capítulo 6. Mire qué interesante lo que nosotros vamos a leer ahora en Lucas. Lucas capítulo 6, versículo 47 al 49. Lucas 6, 47 al 49.
Vamos a leer el 46 para tener un contexto mejor. Disculpen. Lucas 6, 46 al 49. Llegaron allí, ¿verdad? Esa Biblia está muy nueva, hermana Eunice. Tiene que darle más uso. Se le pegan las páginas. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es una pregunta que hace Jesús. Todo aquel que viene a mí y oye, ahí está la palabra oír, acuo, mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Vamos ahora al versículo 48 de Lucas capítulo 6. Semejante es al hombre que al edificar una casa, oigan bien, esto no lo menciona Mateo, lo que vamos a leer a continuación, cavó y ahondó y puso ¿qué? El fundamento sobre la roca. Para que una casa esté fuerte y firme, tiene que tener ¿qué? Un buen fundamento. Una buena ¿qué? Base. Y dice que cavó y ahondó, o sea, el fundamento era profundo. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. Oigan bien, nosotros tenemos que estar parados en un fundamento firmes. Porque va a venir un zarandeo muy pronto contra el pueblo de Dios. Van a venir todo tipo de vientos de doctrina. Y si ustedes y yo no estamos parados firmes sobre esa roca, vamos a ser arrastrados por la corriente. Porque estaba fundada sobre la roca, dice la última parte del versículo 48. Ahora leamos el 49. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra. ¿Sobre qué? Tierra, sin fundamento. Hermanos, la pregunta antes de terminar el versículo 49 es la siguiente que tenemos que contestarnos. ¿Sobre qué tú y yo estamos edificando ahora? ¿Sobre roca o sobre tierra? Contra la cual el río dio con ímpetu, o sea, con fuerza. Y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Bien, muy interesante esos textos que acabamos de leer. ¿Dónde radicó el fracaso de la nación judía en los días de Cristo? ¿Dónde? Bueno, ¿dónde? Habíamos leído, no solamente no obedeció, no entendieron el mensaje. Para que usted pueda obedecer algo, usted tiene que entenderlo. Para que usted empiece a guardar el sábado, por así decirlo, si usted nunca ha oído hablar del sábado, usted tiene que entender esa verdad a la luz de la palabra de Dios. ¿Sí o no? No, usted no va a guardar el sábado porque el vecino suyo guarda el sábado y se lo dijo a usted. Usted tiene que tener una base sólida, basada en la palabra de Dios, para guardar el día del Señor, el verdadero día de reposo, y no el domingo, como lo guardan el 99% de las iglesias protestantes de este país. Entonces, el fracaso en los días del pueblo judío, en los días de Cristo, radicó en que no entendieron el mensaje de Jesús y no obedecieron su palabra. Nosotros tenemos que entender este mensaje, queridos hermanos y hermanas. Llevamos muchos años en la iglesia. No podemos tener excusa, después de tantos años, decir que no entendemos este mensaje. Habíamos leído en Juan 5:24, en Juan 8:40 y 43 y 47, y en Juan 10:14, 16 y 27, que ya ustedes lo apuntaron y lo leímos, que la nación judía se había negado a oír la voz de Jesús, o sea, el verdadero pastor, desechando o rechazando el mensaje de verdad que él había venido a traer. Se negaron a edificar sobre la roca que era Cristo. Pablo dice en 1 Corintios 10:4 que esa roca es Cristo. ¿Y edificaron sobre qué? Sobre la arena movediza de su culto carente de la verdad salvadora. Muchos hoy están edificando sobre la arena movediza, sobre tierra. O sea, ¿sobre qué? Sobre un mensaje que no tiene las credenciales divinas.
un mensaje que es un mensaje espurio, un mensaje carente de la verdad bíblica, pero quieren seguir edificando sobre ese fundamento. Vamos a leer en Mateo capítulo 21, acompáñenme por favor, y vamos a ver qué sucedió con la nación judía y qué les dijo Jesús, incluyendo a los líderes de esa nación. Mateo capítulo 21, versículo 42. Preste mucha atención por favor a este texto. Mateo 21, 42, palabras fuertes de Jesús a la nación judía. Mateo 21, 42, ¿qué dice? Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces vemos dos palabras claves allí. La piedra, en este versículo de Mateo capítulo 21, versículo 42, ¿es quién? Es Jesús. Dice: la piedra que desecharon, ¿qué? Los edificadores. ¿Quiénes eran los edificadores? Aquí habla de edificadores en ese versículo 42. Los judíos, incluyendo a los líderes de la nación judía. O sea, el pueblo judío, la iglesia que decía ser el pueblo de Dios en ese entonces. Eran los que estaban edificando, pero ¿sobre qué estaban edificando? Sobre tierra movediza. Nosotros tenemos que aprender estas lecciones. ¿Por qué? Porque muy pronto esos vientos nos van a golpear, esas lluvias nos van a golpear. Y si nosotros no estamos edificando sobre un fundamento fuerte y sólido, que es la palabra de Dios, que es la palabra de Cristo, que es la roca, nosotros vamos a ser arrastrados por la corriente. ¿Y vamos a terminar dónde? Podemos terminar en el mundo, número uno, o podemos terminar en otro cuerpo religioso que no cree en estas verdades que usted tuvo la oportunidad de escuchar y entender. No se sorprenda, hermanos, yo conozco adventistas que fueron adventistas por muchos años que están guardando el domingo hoy. Y fueron adventistas por 10, 15, 20, 30 años. Y usted dice: esto es increíble, imposible. Dice: pues créalo. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió eso? Porque no entendieron el mensaje. No entendieron ni obedecieron el mensaje. Pasaron 20, 30, 40 años en la iglesia y no entendieron lo que ellos pretendían creer. O sea, no es suficiente venir a la iglesia cada semana. No es decir: yo soy adventista el séptimo día. Es entender el mensaje, así como lo entendieron los discípulos, después de que fue derramado el Espíritu Santo en ocasión de Pentecostés. Así como lo entendió Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, que llegó a ser Pablo, podía dar testimonio de que Cristo era el Mesías, el verdadero Hijo de Dios, con palabra y con hechos proféticos. Voy a leer un pensamiento de un libro que tal vez ustedes tienen en sus hogares. Si no lo tiene, usted lo puede bajar gratis a su teléfono móvil, a los escritos de Elena G. de White, y usted puede bajar todos estos libros gratis, o a su tableta o a su computadora. Si usted tiene una computadora en su casa y todavía son de esas computadoras que puede usted introducir un disco, si usted desea, yo le puedo dar una copia de los escritos de Elena G. de White y puede instalar el disco en su computadora. Solamente hable conmigo y yo le traigo una copia el sábado que viene. Escuchen esta declaración. La misión de Cristo no fue entendida. ¿No fue qué? Entendida. ¿Qué significaba la palabra oír? Entender y obedecer. La misión de Cristo no fue entendida por la gente de su tiempo. La forma de su venida no estaba de acuerdo con sus expectativas. ¿Por qué? Porque ellos esperaban un rey que iba a venir a la cabeza de un ejército poderoso y los iba a salvar de la esclavitud o del yugo de Roma imperial. Eso era lo que le habían enseñado sus líderes religiosos durante toda su vida. Cada vez que iban los sábados a sus sinagogas, eso era el mensaje que ellos escuchaban.
Y ese mensaje se quedó grabado en sus mentes. Cuando vino Jesús y vieron ese humilde Galileo, dijeron, no, este no puede ser el Mesías, imposible. ¿Qué más sigue diciendo? El Señor Jesús era el fundamento, ¿era qué? ¿Se acuerda la parábola de Lucas 6, 47 y 49? Dice que este hombre que edificó su casa, cavó y ahondó y puso el fundamento. Ese fundamento es Cristo. Dice la cita, el Señor Jesús era el fundamento de todo el sistema judaico. Todos esos animales que morían durante el santuario, como explicamos anoche, el día de la expiación, esos machos cabríos que se sacrificaban, esos corderos, esos cabritos, esa sangre que se derramaba, simbolizaba ¿a quién? Al Cordero de Dios que iba a venir a esta tierra. Pero los judíos habían exaltado las formas y las ceremonias y habían perdido de vista su objetivo. O sea, todo era una rutina cada vez que venían los hermanos a la iglesia cada sábado. Las formas y las ceremonias era más importante para ellos que la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué sigue diciendo la declaración? Las tradiciones, las máximas y los estatutos de los hombres ocultaron de vista las lecciones que Dios se proponía transmitirles. Estoy leyendo en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 17 y página 20. Para aquellos que tienen el libro pueden buscar el capítulo 2, bajo el título La siembra de la verdad. Un hermoso capítulo que se lo recomiendo que lo lea. Sigue diciendo la nota. Esas máximas y tradiciones llegaron a ser un obstáculo para su entendimiento, oigan bien, y la práctica de la religión verdadera. ¿Qué estaba incluida en la religión de los judíos? 3 cosas: tradiciones, máximas y estatutos de los hombres. O sea, mensajes de qué? Anécdotas y cuentos y chistes. ¿Esos son qué? Esos son historias y qué? Estatutos de hombres, pero no de la palabra de Dios. Y cuando vino la realidad, o sea, cuando vino Cristo, en la persona de Cristo no reconocieron en Él el cumplimiento de todos sus símbolos, la sustancia de todas sus sombras. Rechazaron a Cristo. Los maestros de Israel no estaban sembrando ¿qué? La semilla de la palabra de Dios. ¿Qué era lo que se predicaba detrás de los púlpitos en las sinagogas cada sábado en el pueblo de judío? Máximas, tradiciones y dichos de los hombres, menos de la palabra de Dios. La palabra de Dios ni se abría en la iglesia allá. Vuelvo y repito. Los maestros de Israel no estaban sembrando la semilla de la palabra de Dios. La obra de Cristo como maestro de la verdad se hallaba en marcado contraste con la de los rabinos de su tiempo. Ellos se espaciaban en las tradiciones, en las teorías y en las especulaciones humanas. ¿En qué se espaciaban ellos? En las tradiciones, número 1, las tradiciones de los padres. Nosotros no podemos basarnos en las tradiciones de nuestros padres. Oh, no, que mi abuelita, mi tatarabuela. No, hermano, es lo que dice la palabra del Señor. Que así me enseñaba mi tía cuando yo era una niña. No es lo que tu tía te enseñaba, es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué más? En las teorías y especulaciones humanas. ¿Qué significa la palabra especulaciones? Viene del verbo especular. Dice el diccionario de la Real Academia Española, yo lo busqué la definición, dice hacer conjeturas. Conjeturas significa algo no demostrado. Hacer conjeturas sobre algo sin conocimiento suficiente. De eso abunda mucho hoy. Dentro del adventismo mismo abundan muchas personas que especulan, mensajes especulativos, y eso es lo que a la gente le gusta escuchar hoy en este tiempo. Mensaje especulativo es que no tienen el conocimiento suficiente de que eso sea una verdad. Especular, no podemos especular. No podemos caer en especulaciones. Tenemos que ir a un escrito está. Jesús y no esta iglesia, ¿cuál iglesia? Jesús y no esta iglesia donde usted está sentado ahora mismo, hará una obra en el tiempo del fin.
¿Cuál será esa obra que Jesús va a hacer en el tiempo del fin? No es esta iglesia. Vamos a Juan capítulo 10. Volvamos a Juan, a la parábola del buen pastor. Juan capítulo 10. Y vamos a leer los versículos del 1 hasta el 5. Juan 10, del 1 al 5. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el cuarto evangelio. Juan 10, del 1 al 5. ¿Qué nos dice? Vamos a ver cuál es la obra que va a hacer Jesús en este tiempo del fin. No esta iglesia, porque usted va a escuchar muchas cosas más malas que buenas de esta congregación. Cuando la gente sabe que usted asiste a esta congregación. Escuchen lo que dice el Señor en su palabra. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, o sea, el que está buscando la salvación por otros medios que no sea Cristo, ese es ladrón y ¿qué? Y salteador. ¿Ven el cuadro del santuario? En la parte mía de atrás. Había ¿qué? Una valla. ¿Cuántas puertas habían de entrada a ese santuario? Una sola puerta. Porque hay un solo Salvador, no hay dos, no hay tres. Por eso es que el pueblo, el israelita que llegaba al santuario con una ofrenda, bien sea de gratitud o una ofrenda por el pecado, como estudiamos en el tema de anoche, tenía que entrar solo por esa puerta. No podía encaramarse por otra parte del santuario, tenía que entrar solo por esa puerta. Por eso Jesús dice, el que no entra por la puerta es ladrón y salteador. ¿Por dónde entran los ladrones cuando van a robar una casa? Entran por cualquier lugar menos por la puerta. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si está abierta tal vez entren por ahí, pero bueno. La mayoría tratan de buscar un acceso más fácil para entrar a la propiedad. Tal vez el patio de la parte de atrás. Tal vez busca una ventana que esté abierta. En fin, sigamos leyendo. Mas el que entra por la puerta, dice el versículo 2, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero. Y las ovejas, ¿qué dice? Oyen su voz. ¿A quién está? ¿Qué voz estamos oyendo nosotros? ¿La voz del pastor de la iglesia o la voz del pastor del capítulo 10 de Juan? Dice que oyen su voz y llama por nombre. ¿Y qué dice? Díganme, por favor, sean sinceros. ¿Quién es el que está sacando las ovejas? Yo no soy el que las saca. ¿Sabe cuántas acusaciones se han hecho en contra de este servidor durante todos estos años de ministerio? A mí se me ha dicho que yo voy por todas las iglesias adventistas del área de Tampa a sacar a la gente de las iglesias. Hermano Víctor, ¿usted me llegó a ver alguna vez allá? ¿Y dónde está? ¿Ah? ¿Y dónde está? Donde usted asistía antes, ¿usted me llegó a ver alguna vez allá? Nunca. O sea, son personas que dicen falso testimonio y entonces crean prejuicio en la mente de las personas que los escuchan y esa es la actitud que toman. Pero ¿quién es el que va a sacar esas ovejas? De acuerdo al versículo 3. Es Jesús. Dice, ¿por qué las va a sacar? Porque esas ovejas van a oír, van a entender el mensaje, lo van a obedecer y van a salir. ¿De dónde van a salir? De la confusión, del error, donde van a salir donde no se predica esta verdad. Van a salir donde no se predica este mensaje que Dios tiene para el tiempo del fin. ¿Y quién está haciendo esa obra o quién la va a hacer? ¿Quién? Dígame, por favor. Jesús mismo, hermanos y hermanas. Versículo 4 de Juan 10, ¿qué dice? Y cuando ha sacado fuera todas las propias, oigan bien, cuando las ha sacado, o sea Jesús, va delante de ellas y las ovejas ¿qué? Le siguen porque conocen su voz. Entendieron el mensaje, lo aplicaron a sus vidas y dijeron, este es el verdadero mensaje, yo tengo que seguir este mensaje. Pero muchos hoy no quieren salir porque están muy cómodos. Es que yo llevo 30 años en esta iglesia. Es que yo amo mucho al pastor de esta iglesia. Es casi como mi papá. ¿A quién estás escuchando tú? ¿A quién estoy escuchando yo? Versículo 5, ¿qué dice? Mas al extraño no seguirán.
al extraño, al que no predica esta verdad. Si no, huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Bueno, esto es interesante. Si nosotros pudiéramos meditar un poquito más en cuanto a este mensaje que estamos escuchando en esta hora, entendiéramos y comprendiéramos el por qué nosotros hoy somos un ministerio de sostén propio. Quizás vamos a ampliar un poquito más eso en otros estudios. Escuchen bien esta parte que vamos a abordar a continuación. La experiencia del pueblo adventista en 1844, que no estuvo dispuesto a seguir a Cristo en el segundo departamento del santuario celestial, se volverá a repetir. Ustedes saben que hubo un zarandeo en los días de 1844. La gran mayoría de los adventistas que aceptaron el mensaje de Guillermo Miller, después del chasco, abandonaron la fe. Yo sé que es muy nuevo para algunos de ustedes, como la hermana Priscila, el hermano Carlos aquí presente, pero por eso yo les digo, entren a esa carpeta del Fuerte Clamor o el Heraldo del Tercer Ángel, busquen la carpeta que dice Estudios de Daniel 8:14. Usted tiene que ver esos temas para que pueda entender mucho más ampliamente por qué vino el chasco adventista y si Dios estaba detrás de ese chasco. Vamos a leer Mateo 25. La parábola de las 10 vírgenes. Ustedes han leído esos textos, ¿verdad que sí? ¿A quién se refiere, con quién la relaciona el espíritu de profecía la parábola de las 10 vírgenes? ¿Lo han leído? Mejor ni les pregunto. Mateo capítulo 25. Mateo 25, vamos a leer los versículos del 10 hasta el 12. No vamos a leer toda la parábola, por supuesto, porque ustedes la han leído. Pero noten lo que sucedió. ¿Se dividieron esos dos grupos de damas? ¿Cuántas eran? 10. Se oyó un clamor de medianoche. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Se predicó el clamor de medianoche en 1844? Ok, leamos los versículos 10 al 12. Pero mientras ellas iban a comprar, o sea, las 5 vírgenes fatuas, o sea, las 5 vírgenes que se quedaron sin aceite, vino el esposo, oigan bien, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Ustedes han leído esos textos 1,000,000 de veces. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes, o sea, las vírgenes insensatas, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿Qué dice el versículo 12? Mas él, respondiendo, dijo, de cierto digo que no os conozco. ¿Por qué Jesús dice esas palabras? No entendieron el mensaje, se quedaron sin aceite, sus lámparas estaban a punto de apagarse, cuando la lámpara representa la palabra de Dios. Pero de nada sirve que nosotros leamos la Biblia si no tenemos la unción del Espíritu Santo, que nos va a ayudar a entender y nos va a llevar al camino ¿de qué? De la obediencia a su palabra. Entonces estas vírgenes fatuas o insensatas, en otras versiones, unas versiones dice fatuas, en otras versiones dice insensatas, representan a todos aquellos que son cristianos, que creen en la palabra de Dios, pero no entienden ni obedecen el mensaje que ellos pretenden creer. Y están con las lámparas apagadas en sus respectivas iglesias, porque no tienen aceite. Entonces, ¿con qué el espíritu de profecía relaciona esta parábola de Mateo 25? Les voy a leer la declaración. Yo sé que ustedes han leído esta cita. Les voy a dar el libro. Se llama El conflicto de los siglos. Léanlo, por favor. El capítulo 25, en español. En inglés puede ser un capítulo después o un capítulo antes. El título del capítulo se llama Jesucristo nuestro abogado. Escuchen bien el pensamiento.
La venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo. ¿A cuál lugar? ¿Dónde está Jesús ahora? ¿Desde cuándo? O sea, hace 178 años atrás aproximadamente, en este año en curso. Dice, la venida de Cristo, nuestro sumo sacerdote, al lugar santísimo para la purificación del santuario, de la cual se habla en Daniel 8:14, como estudiamos anoche, en el tema de anoche, aquellos que lo vieron. La venida del Hijo del Hombre al lugar donde está el anciano de días, tal como está presentada en Daniel 7:13, y la venida del Señor a su templo, predicha por Malaquías, son descripciones del mismo acontecimiento, oigan bien, representado también por la venida del esposo a las bodas, descrita por Cristo en la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25. Entonces, cuando vino el esposo, de acuerdo a Mateo capítulo 25, y el versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, o sea, las 5 vírgenes insensatas, iban a comprar aceite porque se habían quedado sin aceite, vino el esposo. ¿A dónde vino el esposo? Vino el esposo hasta donde estaba el anciano de días, de acuerdo a Daniel 7:13. Vino el esposo al lugar santísimo, queridos hermanos y hermanas. ¿Y qué dice? Y se cerró la puerta. O sea, cuando Cristo pasa del lugar santo al santísimo, se cierra la puerta que estuvo abierta de acceso por 1813 años prácticamente, desde que Jesús subió al cielo en el año 31, 40 días después de que resucita. Cristo estuvo oficiando en el primer departamento del santuario celestial por un periodo de 1813 años. Ya eso lo hemos estudiado en temas anteriores. Y a partir y al final del periodo de Daniel 8:14, en 1844 Jesús pasó del lugar santo al santísimo. Solo las 5 vírgenes prudentes, inteligentes, que entendieron el mensaje y lo obedecieron en los días del gran chasco en 1844, siguieron a Jesús ¿hasta dónde? Hasta el lugar santísimo del santuario celestial. Les voy a hacer una pregunta. Aquí tenemos el cuadro del santuario, aunque no lo puse, pero déjenme mostrárselo a ustedes. El cuadro del santuario, lo voy a sostener por unos segundos. Prácticamente este cuadro, vemos que este santuario estaba dividido en 3 partes. La primera parte estaba el atrio o el patio. La segunda parte del santuario, allá adentro, estaba el lugar santo. Y entre los 2 departamentos había un velo que los dividía, que solo se abría en el día de la expiación o purificación del santuario. El día 10 del 7º mes del calendario hebreo, que eso lo estudiamos en el tema de anoche. Y el segundo departamento, o sea, la tercera parte, el lugar santísimo. 3 partes. El patio, queridos hermanos y hermanas, representa ¿qué? La obra terrenal de Cristo en esta tierra. Desde su nacimiento hasta su muerte en el Calvario. ¿Está entendiendo, verdad? El patio, el atrio. ¿Jesús está en el atrio? No. Sean sinceros. No. Entonces, ¿por qué una iglesia que dice ser el pueblo de Dios en este tiempo o en esta época celebra en diciembre la Navidad y conmemora la Navidad? ¿Qué conmemora la Navidad supuestamente? El nacimiento de Cristo. Entonces están regresando de nuevo ¿a dónde? Al patio, al atrio. Ya Jesús no está ni en un pesebre, ni tampoco está en el Calvario. Entonces, Jesús tampoco está en el primer departamento ya. Él estuvo ahí desde el año 31, cuando subió al cielo 40 días después de su resurrección, hasta el año 1844. Ahora, ¿dónde está Jesús? En el lugar santísimo. Entonces, ¿dónde entraron las 5 vírgenes prudentes? Al lugar santísimo. Esa fue la experiencia de los adventistas que entendieron y obedecieron este mensaje en 1844. Como producto de ese gran chasco surge lo que hoy usted y yo conocemos, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. O sea, nosotros somos una iglesia de un movimiento profético.
Usted tiene que entender eso, querido hermano y hermana. Por eso es que usted y yo tenemos que estar parados sobre una base sólida, firme, sobre la roca que es Cristo Jesús. Hay un libro que usted tiene en sus hogares. ¿Cuántos tienen este libro? Primeros escritos. ¿Lo tienen? Bueno, les voy a apuntar la página para que lo lean. Página 256. Yo siempre me gusta leer la versión en inglés, porque recuerden que la autora, Elena G. White, escribía en inglés, no en español. Pero es la misma página, tanto en inglés como en español. Si usted no tiene el libro en sí, usted puede bajarlo a su tableta, a su dispositivo electrónico. Página 256. Escuchen lo que dice. Muchos de los que aceptaron el tercer mensaje no habían tenido una experiencia en los dos mensajes anteriores. Está hablando de los mensajes de Apocalipsis 14. Satanás comprendió esto y su ojo maligno estaba sobre ellos para derrocarlos. Pero el tercer ángel estaba señalándoles el lugar santísimo. ¿Qué departamento les estaba señalando el mensaje del tercer ángel? El lugar santísimo, y aquellos que habían tenido una experiencia en los mensajes anteriores le señalaban el camino del santuario celestial. Entonces, ¿hacia dónde el mensaje del tercer ángel que se dio en ese entonces, hacia dónde apuntaba? Hacia el lugar santísimo. ¿Dónde debe estar el pueblo de Dios hoy? ¿En el atrio? ¿Celebrando la Navidad y el nacimiento de Cristo? No. ¿Celebrando la Semana Santa que conmemora cuando Cristo murió? No, porque ya Jesús no está ahí. Jesús ya está en el lugar santísimo, el santuario celestial. Entonces, los adventistas que entendieron y obedecieron este mensaje, su vista fue dirigida ¿a dónde? Al lugar santísimo del santuario celestial. Entre ellos se encontraban Elena G. White, su esposo Jaime White, y todos esos pioneros que fueron prácticamente los que pusieron las bases de este gran movimiento adventista. ¿Cuál va a ser los medios que Jesús va a usar en el tiempo del fin para sacar a las ovejas que estén dispuestas a oír su voz? ¿Escucharon la pregunta? Repito, no perdamos la concentración. ¿Cuáles son los medios que va a usar Jesús en el tiempo del fin? No esta iglesia, es Jesús, para sacar a las ovejas que están dispuestas a oír su voz. Vamos a leerlo en Juan capítulo 18. Esto toma lugar cuando Jesús está frente a Poncio Pilato, el gobernador romano, el que lo condenó a muerte prácticamente. Juan capítulo 18, versículos 36 y 37. Mire las palabras que Jesús le dijo a Pilato. Juan 18, 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. O sea, Jesús le está diciendo a Pilato: si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces dice el versículo 37, noten lo que dice el 37. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Escuchen la última parte del versículo 37, preste mucha atención. Para dar testimonio ¿a qué? A la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye ¿qué? Mi voz. Dice que las ovejas oyen la voz del buen pastor, y el pastor ¿qué hace? La saca. Entonces Jesús está sacando a sus ovejas a través del mensaje que Dios tiene para este tiempo del fin. Un mensaje basado en la palabra de Dios. Un mensaje sólido. Un mensaje de verdad para este tiempo del fin. Dice claramente: todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Y qué decía Juan 10:3? A este abre el portero
y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Entonces, ¿quiénes son los que están saliendo de la confusión y del error? Los que están oyendo. ¿Y qué es oír? Lo dijimos al principio. Entender y obedecer la palabra de Dios. Esos son los que van a salir un día, queridos hermanos y hermanas. Volvamos al libro primero escrito. Mire, voy a terminar con esta visión que la hermana White tuvo. ¿Están listos para escucharlo? Presten mucha atención, no pierdan su concentración. Esta cita está en Primeros Escritos, página 240 y 241. Tal vez si suena un poquito diferente a su libro en castellano, pues ya saben que yo la traduje del inglés. Escuchen bien lo que ella vio. Dice, vi a cierto número de compañías. ¿Qué entiende usted por compañías? Grupos pequeños. Que parecían unidas por cuerdas. En esas compañías muchos estaban ¿en qué? En tinieblas totales. Sus ojos se dirigían hacia abajo, hacia la tierra, y no parecían haber conexión entre ellos y Jesús. O sea, eran supuestos adventistas, pero tenían su vista puesta ¿dónde? En las cosas terrenales, en las cosas mundanales. Pero dispersas entre esas diferentes compañías, había personas cuyos rostros parecían iluminados y cuyos ojos se elevaban ¿hacia dónde? Hacia el cielo. ¿Dónde tenían puestos sus ojos? En el cielo. La mayoría tenían puestos sus ojos ¿dónde? En la tierra. De Jesús les eran impartidos rayos de luz como rayos del sol, o sea, los que tenían su vista en el cielo. Un ángel me invitó a mirar cuidadosamente y vi un ángel que velaba sobre cada uno de ellos que tenían un rayo de luz, mientras que los ángeles malos rodeaban a aquellos que estaban en tinieblas. Esto es tremendo, hermanos. Y oí la voz de un ángel clamar, oigan bien, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Dónde está eso? El mensaje del primer ángel, Apocalipsis 14:7. O sea, ¿dónde está nuestro gran sumo sacerdote? ¿Comenzó la obra de qué? Del juicio investigador. ¿En qué año? 1844. Entonces, estos pocos que tenían su vista en el cielo, ¿dónde tenían su vista puesta? En el lugar santísimo. ¿Dónde estaba la mayoría? En tinieblas. En tinieblas, fuera del lugar santísimo. Una gloriosa luz descansó entonces sobre estas compañías, o sea, sobre los que tenían la mirada puesta en el cielo, para iluminar a todos los que quisieran recibirla. Hay muchos que no van a aceptar esta verdad. La mayoría los van a rechazar. Algunos de los que estaban en tinieblas recibieron la luz y se regocijaron. Oigan bien, algunos, no todos. Otros resistieron la luz del cielo, diciendo que había sido enviada para extraviarlos. La luz se alejó de ellos y fueron dejados en tinieblas completamente. Entonces, noten cómo termina el pensamiento. Los que habían recibido la luz de Jesús, sus rostros resplandecían con santo gozo, mientras que su mirada fue dirigida con intenso interés nuevamente ¿hacia dónde? Hacia arriba, hacia Jesús, y sus voces se oían en armonía con la voz del ángel, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado nuevamente. O sea, sus ojos estaban puestos en el lugar santísimo del santuario celestial. No en el atrio, no allá en el lugar santo. Cuando elevaron este clamor, vi que aquellos que estaban en tinieblas, oigan bien, hermanos de la fe, que habían rechazado esta verdad, que se habían quedado en tinieblas, ¿qué hacían? Los empujaban con el costado y con el hombro. Entonces muchos de los que apreciaban la luz sagrada, ¿qué hicieron? Rompieron las cuerdas que los encerraban y en forma destacada se separaron de aquellas compañías. ¿Quién hizo esta obra? Jesús, la verdad. No esta iglesia, no este servidor quien les habla. Los que van a aceptar esta verdad, la mayoría la van a rechazar. Los que van a aceptar esta verdad van a llegar un día
que van a romper esas cuerdas y se van a separar de esas congregaciones donde no se predica ya estas verdades, sino que se predican fábulas, cuentos y anécdotas y mandamientos de hombres. Mientras estaban haciendo esto, o sea, mientras esas compañías que aceptaron esa luz estaban rompiendo esas cuerdas, hombres que pertenecían a las diferentes compañías y eran reverenciados por ellas, las cruzaban, o sea, las volvían a amarrar. Algunos con palabras amables y otros con miradas airadas y gestos amenazadores, y ataban las cuerdas que se estaban debilitando. Dice que ella vio a hombres que pertenecían a esas diferentes compañías y eran reverenciados por ellas. ¿Quiénes eran esos hombres? Que cuando vieron que estos estaban ya separándose de esas compañías, empezaron a volverlas a atar nuevamente. Unos con miradas, algunos con palabras amables, pero otros con miradas airadas y gestos amenazadores. O sea, que hay muchos hermanos que están siendo amenazados. Si te vas de esta iglesia, te vas a perder. Si te vas de esta congregación, te vamos a borrar o te vamos a desfraternizar. Y estás perdido. Esos son palabras amenazadoras. ¿Y saben quién eran estos hombres? ¿Quién creen ustedes que eran? Esos hombres decían constantemente, Dios está con nosotros. Estamos en la luz, tenemos la verdad. Pregunté, o sea, la hermana White, pregunté quiénes eran estos hombres. Y se me dijo que eran ministros y hombres dirigentes que habían rechazado la luz ellos mismos y no estaban dispuestos a que otros la recibiesen. ¿Qué les parece a ustedes, queridos hermanos y hermanas? ¿No es esta tu experiencia? ¿No ha sido esta tu experiencia? Tú que estás sentado aquí esta mañana, quizás algunos sí, dirán algunos sí, otros no. Repito, Primeros Escritos, léanse ese capítulo. Primeros Escritos, página 240 y 241. Bajo el título El Movimiento Adventista Ilustrado. Porque eso se va a repetir en el tiempo del fin. Voy a dar un pequeño testimonio para ir clausurando. Testimonio de nuestra iglesia aquí durante nuestra trayectoria de 27 años aproximadamente. Muchos de los pioneros que comenzamos este ministerio aquí en esta ciudad de Tampa hace aproximadamente 27 años atrás ya no están. Otros han ido al descanso. Los que estamos aquí, algunos llevan ya muchos años, como el hermano Freddy, la hermana Milagros, en fin. Pero los que comenzamos este ministerio fuimos prácticamente 3 familias. Comenzamos a congregarnos en un taller de mecánica, en un cuartito más pequeño que el cuartito de los niños que está ahí al lado. Cuando salimos y rompimos con esas cuerdas, por causa de la verdad y del mensaje que Dios tiene, porque se nos vetó que predicásemos ese mensaje en las iglesias donde nosotros asistíamos, vinieron estos ministros y volvieron a amarrar esas cuerdas, como dice esta visión. Desde ese entonces nosotros se nos puso una X bien grande y se nos tilda de separatistas, de reformistas, de disidentes y de apóstatas. Quiero decirles, hermanos y hermanas, con todo el respeto que ustedes se merecen y a los hermanos que me están escuchando en esta hora, como testimonio personal, no lo digo por la experiencia de cada uno de ustedes. Yo estuve en la iglesia adventista del séptimo día por 20 años, o un poco más de 20 años en el estado de New Jersey, donde este servidor conoció este mensaje y fue bautizado. Pero yo no conocía este mensaje que conozco ahora, porque nunca se me enseñó en 20 años de membresía en 2 iglesias. Ahora que yo conozco este mensaje, como Dios se lo dio a esta iglesia y como Dios se lo dio a los pioneros de este gran movimiento adventista, ahora sí yo puedo decir que soy adventista del séptimo día. Esta iglesia, queridos hermanos y hermanas, desde su mismo comienzo, ha sido azotada por Satanás por las 4 esquinas. Si todas las personas que han pasado por esta congregación durante estos 27 años de trayectoria estuvieran aquí ahora mismo sentados junto con nosotros, no cabríamos en este lugar.
aproximadamente tendríamos una membresía de 250 a 300 miembros. Pero ¿dónde están esas personas hoy? Muchos, muy pocos, algunos de ellos no están aquí porque se han mudado para otros países, como en el caso de la hermana Onyx, su esposo Jorge, el hermano Flavio, su esposa y su familia, pero la mayoría de ellos han apostatado de esta verdad, tristemente. ¿Por qué? Porque nunca entendieron ni obedecieron este mensaje. Quiera el Señor, hermanos y hermanas, que Dios nos ayude. Recuerden que en la parábola decía que vinieron fuertes lluvias y vientos contra esa casa. El hermano Freddy es testigo, la hermana Milagros, que llevamos muchos años aquí juntos, la hermana Lali. Nosotros hemos sido azotados con todo tipo de vientos de doctrina de Satanás para tratar de destruir este ministerio. Y para la gloria y la honra de Dios, aunque no somos muchos, el Señor nos ha sostenido con su amor y misericordia. Esta iglesita, hermanos y hermanas, seguirá presentando este mensaje para el tiempo del fin, con la ayuda del Señor. Porque recuerden que nuestro pastor es ¿quién? Es Cristo. No es Ted Wilson, es Cristo Jesús. A Él tenemos que seguir a través de su palabra y a través del don profético, el espíritu de profecía. Tenemos que seguir al pastor si queremos que esa iglesia, si queremos que nuestra vida, esa casa que somos nosotros, casas espirituales, dice el apóstol Pedro, seamos ¿qué? Seamos preservados y estemos parados en tierra firme. Que Dios nos bendiga en esta hora. Vamos a ampliar un poquito más acerca de este tema, quizá en nuestro próximo estudio, si Dios nos da el don de la vida. Porque el gran movimiento adventista fue un movimiento que Dios levantó en esta tierra. Solo esta iglesia Dios le dio este mensaje para predicarlo al mundo. Pero tristemente, la mayoría de las iglesias del pueblo que dice ser el pueblo de Dios en esta tierra se han olvidado ya de estos mensajes. Y esta nueva generación que se está levantando hoy, tanto ministros como miembros de iglesia, desconocen este mensaje, no lo entienden, por eso no lo pueden predicar. Pidámosle al Señor que nos ayude a entender este mensaje, que nos ayude a vivirlo en nuestras vidas, que podamos dar testimonio como Pablo lo daba. No me avergüenzo del evangelio, Romanos 1:16, porque es poder de Dios para salvación. El mensaje adventista es un mensaje glorioso, es un mensaje maravilloso, es un mensaje muy amplio. Es el evangelio eterno para dar al mundo antes de que Cristo venga. Y el mensaje que va a preparar al mundo para la segunda venida de Jesús va a ser el mensaje contenido en Apocalipsis capítulo 14. Por eso el Señor está haciendo un llamado para que cada uno de nosotros nos levantemos y demos este último mensaje de misericordia al mundo. Terminamos con una oración y después de que oremos vamos a cantar un himno final para alabar y glorificar el nombre de Dios. Aquellos que puedan acompañarme, vamos a ir de rodillas, por favor. Bendito Padre Celestial, en esta hora le damos las gracias, Señor, por su palabra, porque su palabra es nuestro único fundamento seguro, Señor. Padre, oramos en esta hora para que usted nos dé el entendimiento, el conocimiento y la sabiduría para poder entender este mensaje y poderlo vivir en nuestro diario vivir. Vivirlo en nuestras vidas. No solamente llevar un nombre denominacional. Muchos creen que solamente por llevar el nombre adventista al séptimo día es el pasaporte que les dará la entrada un día al reino de los cielos. Pero así como leímos en esta visión de la sierva del Señor, donde decía que muchas compañías la mayoría de ellas estaban en tinieblas totales, porque rechazaron estas verdades que Dios tiene para este tiempo del fin. El mensaje del primer ángel habla del juicio investigador, donde Jesús está ahora oficiando en favor de nosotros en el segundo departamento del santuario celestial. Ahí donde el pueblo de Dios debe tener su vista puesta, en el lugar santísimo. Pero la mayoría de estas compañías, la mayoría de las iglesias del mundo, del pueblo que dice ser el pueblo profeso de Dios en esta época, en este tiempo, tiene su vista todavía puesta, unos en el atrio y otros todavía siguen con su vista puesta en el lugar santo.
Ya Jesús ni está en el atrio, ni está en el lugar santo. Está en el segundo departamento del santuario celestial. Ayuda a estos hermanos y hermanas para que entiendan este mensaje, Señor. Para que puedan vivirlo y que puedan romper con esas cuerdas y puedan unirse a ese remanente que ha de levantar este estandarte en el tiempo del fin, el estandarte del mensaje de los tres ángeles. Gracias, Señor, por escucharnos. Pedimos también una bendición muy especial por los alimentos que hemos de compartir. Lo rogamos y lo pedimos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Vamos a ponernos en pie, queridos hermanos. Hermano Freddy puede ir pasando. Y vamos a cantar un himno final, el himno 166. Busquen en sus himnarios si son tan amables. Himno número 166. Ciñe tus almas, en el conflicto tendrás que luchar. Hijo del reino, ¿por qué tardas tanto? Cuando adelante el premio se ve. Álzate, vístete, Cristo te acerca. Sal a su encuentro, recibe a su rey. Grandes naciones en lucha furiosa, desfavoridas hundiéndose van. Es el estruendo del carro triunfante, del divinal vencedor capitán. No siga más tras placeres mundanos, ves que su encanto pasando se va. Rompe los lazos con que estás atado, a Cristo acude que te amparará. Fija tu vista constante en el cielo, pasa la noche de tribulación. Sobre las cúspides ya rompe el alba, Hijo del reino prorrumpe en canción.